Esto es Buenos Aires, Argentina. Una ciudad conocida por su amor al baile. Fue Buenos Aires quien dio al mundo el tango. A ver, el camarógrafo. Me vas a tener que meter la derecha para que haga un comentario. Pero hace unos años algo muy inusual sucedió aquí. Algo que seguramente le dará a esta ciudad un nuevo enfoque de atención mundial y sea un regalo más importante que el tango. Lo que pasó y lo que la ciencia tiene que decir al respecto puede proporcionarnos respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales sobre la vida y la existencia humana. La historia comienza en esta edificación, en una calle muy transitada en el Distrito Comercial de Buenos Aires, la iglesia parroquial de Santa María. En el centro de esta historia está un sacerdote, Padre Alejandro Peset, y lo que tiene que decir sobre lo que sucedió aquí en 1996. Era domingo. Tuve que celebrar una misa de noche a las 7 en punto. Estaba dando la comunión a los feligreses y una mujer vino a mí y me dijo: Padre, he visto una hostia. Está allí en medio de la iglesia, de ese lado. Fui allí y encontré la hostia en un pequeño recipiente donde se ponen las velas, cerca de un crucifijo de madera. El recipiente estaba muy polvoriento. Por eso no comí la hostia. Porque normalmente cuando una hostia cae al suelo, la comerías. La como. No se lo doy a los feligreses que vienen a recibir la comunión. El padre Alejandro tomó la iniciativa para decirme que pusiera la hostia en una patena, un tazón de cristal que usamos para el bautismo. Puse así de agua y lo puse en el sagrario en una esquina, así que si alguien lo abriera, no molestaría en el recipiente con la hostia. El lunes 26 de agosto, en la Eucaristía de las 8 de la mañana, fui a ver si la hostia se había disuelto. Fui al sagrario, saqué el recipiente y noté que la hostia era roja. Parecía sangre, era muy claro. Lunes 26 de agosto, estaba orando en la iglesia cerca del sagrario y una mujer mayor, que es mi ministra eucarística, una mujer santa, la conozco muy bien, me dijo: Alejandro, hay algo extraño en esa hostia que dejaste en el sagrario. Miré y encontré esto. Parecía del color de la sangre. La llevé a la casa parroquial y la dejé en otro sagrario que tenemos allí. Lo que pasó fue que en los próximos días, la parte de la hostia que era blanca se volvió roja también. Se puede ver ahí. No era media roja y media blanca. Toda era roja. Eso me hizo saber que no podía haber nadie quien hubiera podido ponerla ahí. Porque nadie tenía acceso al lugar donde estaba ahora. Bueno, eso es lo que sucedió en ese momento. Nadie me obliga a decirlo. Estoy seguro de que esto es lo que sucedió, por eso lo digo. Dice el padre Alejandro que un mes después de que la transformación de la hostia había ocurrido,
la sustancia fue transferida a un tubo de ensayo que contenía agua destilada. Permaneció así sin alteraciones durante 3 años, antes de que se diera permiso para ser examinada en 1999. El Papa Francisco, entonces arzobispo Bergoglio de Buenos Aires, quería que esta partícula tan inusual en su diócesis fuera investigada. Él pidió al doctor Ricardo Castañón que realizara la investigación. Durante años he estado examinando reclamaciones de acontecimientos inusuales asociados con la fe católica, así que me deleité cuando me dieron la oportunidad de trabajar en la investigación de lo que había ocurrido en Buenos Aires. Parecía un caso muy interesante. Mike Willesee, un renombrado periodista de investigación australiano, también se involucró. Puedo decir que ha sido un trayecto fascinante de investigación científica y descubrimiento que ha llevado más de 15 años. Ha involucrado el examen de casos similares en diferentes países, con diferentes científicos y en diferentes laboratorios. Los resultados que presentaremos en este programa y en los programas de seguimiento en la elaboración son verdaderamente excepcionales, como podrán ver. En la primera etapa, en octubre de 1999, se entrevistaron los testigos, luego tomaron una muestra para el análisis. Voy a ir a traer para usted. Cuando acepté el desafío de ayudar en la investigación de esta afirmación tan extraordinaria, era consciente de que se han hecho aseveraciones similares en el pasado y que a menudo se les ha considerado con escepticismo. Así que, mientras grabé las escenas de la toma de la muestra, era consciente de la labor que tenía por delante, para asegurar que cada detalle importante en el camino de investigación fuera registrado exactamente como sucedió. Entonces, ¿qué era esta sustancia misteriosa y cómo llegó a estar allí? Ahora comenzaba nuestra búsqueda de respuestas. El tubo de vidrio que contiene un pedazo pequeño de la sustancia se etiquetó para su identificación, se empacó y luego se selló. Nos habían dado la custodia y la libertad de hacer cualquier prueba que fuera necesaria. El primer paso para identificar el material fue pruebas de patología, y fue el patólogo forense de Nueva York, Dr. Frederick Zugibe, quien dio la respuesta más definitiva en cuanto a lo que era la sustancia. No se le dijo nada del origen de la muestra. Mirándola, no tenía dudas sobre lo que era y de dónde había venido. Tejido cardíaco. Hay un infiltrado inflamatorio aquí, pero el infiltrado inflamatorio es mixto. Es mixto. Está realmente mezclado. En otras palabras, el tejido cardíaco en sí mismo se está degenerando. Esto es lo que sucede a veces después de un ataque cardíaco. Esta es una persona que tuvo un ataque al corazón, pero no fue inmediato. En otras palabras, la persona tuvo que haber vivido un periodo de tiempo después de este. Por lo menos unos días después de esto. Ahora, hay otras cosas que pueden causar este tipo de asunto, que se parecen a un ataque al corazón. En accidentes automovilísticos, donde hay golpes torácicos que causan daño al corazón. Lo tiene una persona que se golpea el pecho. Se obtienen lesiones coronarias como resultado. Por ejemplo, se obtiene daño coronario cuando se recibe una reanimación cardiovascular incorrectamente. Si una persona sobrevive, esa área puede morir. Si, digamos, la lesión afecta esta área del corazón aquí, esta persona probablemente podría morir, porque se trata de una arteria coronaria descendente anterior importante. Arteria principal izquierda circunfleja. Eso dejaría de llevar oxígeno y nutrición a esa parte del corazón, y esa parte del corazón moriría.
Si fuera aquí, esta parte del corazón moriría. El resto del corazón se vería perfectamente bien. He escrito más de 100 artículos sobre cardiología. Fui director de investigación cardiovascular del Hospital de Veteranos. Soy miembro de la Universidad Americana de Cardiología, además de ser patólogo forense, y el corazón es un área que conozco. Esta es mi especialidad. Por los pliegues de la muestra, en realidad no está demasiado lejos de la zona valvular. Creo que en realidad viene de la derecha de esta área, justo aquí. ¿Cuál es la función de esta parte del corazón? Ese es el ventrículo izquierdo. Es un área importante que bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. Este es el ventrículo izquierdo. Cuando la sangre vuelve al corazón y la contracción del corazón dispara la sangre al cerebro y otras partes, tiene que ser disparado por aquí. El ventrículo derecho solo bombea la sangre a los pulmones para oxigenarse, para fines de oxígeno. Ahora, ¿cuál es la historia? El doctor Sugabi fue entonces informado de la historia de la muestra. Su primera reacción fue efímera. Esto es increíble. La pregunta que todos hacemos es, ¿podría ser cierta esta historia? ¿Cómo podría una hostia que es esencialmente pan ser un corazón? ¿Ha habido algún tipo de intervención humana para lograr esto? Los testigos dicen que fue una hostia hecha de harina y agua, lo que Emma Fernández puso en la patena el 18 de agosto. Y cuando se puso bajo llave en el sagrario que tenía el tazón, no se abrió hasta 8 días después, el 26 de agosto. Esto es lo que vieron. Fue capturado en cámara por un fotógrafo profesional. Usted tomó estas fotografías, ¿verdad? Sí. En primer lugar, la hostia sigue siendo visible, pero con bordes raídos dentro de la sustancia circundante. Una semana más tarde, después de que el recipiente había sido guardado en otro lugar, se notó y se fotografió una nueva transformación. La hostia de comunión se ve en un estado muy descompuesto. Inmediatamente debajo de las partículas de la hostia y siguiendo el contorno de su forma, hay una sustancia de color oscuro. La hostia y la sustancia oscura parecen tener una relación cercana entre sí. Eso disiparía cualquier insinuación que la hostia había sido removida por alguien y reemplazada por un pedazo de tejido vivo del corazón, una sección vital del corazón que si fuera removido incluso por un cirujano, habría causado la muerte de una persona. Las fotos que fueron tomadas reafirman fuertemente que los testigos dicen lo que sucedió. Al fotógrafo le preguntaron cómo se sentía cuando tomó las fotos. Fue muy impresionante. Creo que no hay muchas palabras para explicarlo. Los testigos pueden parecer creíbles, pero la determinación de que no ha habido intervención humana es más probable que provenga de la ciencia misma. Uno de los problemas tiene que ver con las células blancas sanguíneas que se encuentran en el tejido cardíaco, que siguió siendo vital después de haber estado en el agua durante 3 años. Algo que es científicamente imposible de hacer, parece sangre vieja. Eso es lo que pensaría. El patólogo forense Dr. Robert Lawrence de San Francisco, quien también examinó la muestra, habló de esos glóbulos blancos. Podemos empezar con un primer plano. Mezcladas en ellas son estas células blancas, estos pequeños puntos que se ven. Voy a ir un poco más profundo. Si este material hubiera sido colocado directamente en el agua después de haber sido sacado de un cuerpo, esperaría que estas células se disuelvan. Si usted pone células en el agua bajo tales condiciones, se espera que se disuelvan. ¿En cuánto tiempo? Unos minutos, entre 1 o 2 horas como máximo. Así que eran células blancas activas y vivas en el momento en que fueron recolectadas. Otro tema es la cuestión de cómo el tejido cardíaco podría haber hecho para sobrevivir en el agua por 3 años. ¿Ese tejido estuvo en el agua durante 3 años?
Esto es fantástico. ¿Estás seguro de que era agua y no formaldehído? Estamos seguros de que era agua. Esto es difícil de creer, porque el tejido de aquí muestra una buena fijación y sería increíble. El líquido se examinó en la Universidad de Queensland y tenemos aquí la solución. ¿Ok? Nos han dicho que es agua. También nos han dicho los patólogos que si era agua, entonces las células blancas que allí hay no existirían. En otras palabras, no creen que sea agua, así que lo dejaré ahí. No se encontró evidencia de productos químicos conservantes y que el líquido era esencialmente agua. Si eso estaba solo en el agua, obtienes lo que se llama autólisis. La autólisis es cuando el cuerpo libera enzimas. Eso literalmente destruye completamente el tejido. Lo más importante acerca de esto, lo cual es muy divertido, aquí está el músculo del corazón. Estas células no están normalmente allí. Estas células inflamatorias no están normalmente allí. Entran como una reacción a una lesión. Estas células tienen que venir de otras áreas del cuerpo para poderlo hacer. Esto era un pedazo de Eucaristía. ¿De dónde vinieron esas células? La evaluación del Dr. Sugibi fue que estaba mirando el tejido cardíaco de una persona viva que había sufrido un trauma severo unos días antes. ¿No hay alguna manera de saber quién es esa persona? Los procedimientos de análisis de ADN hoy en día están bien avanzados y se utilizan para identificar a las personas. El código genético de una persona se extrae rutinariamente de los núcleos de los glóbulos blancos si estas células están en buen estado de conservación. El Dr. Lawrence nos dice con confianza que este es ciertamente el caso aquí. El púrpura oscuro, o aquí se ven marrones, estos son los núcleos. Definitivamente están en un buen estado de preservación. Así que habría el material de ADN que necesito. Si quisieras probar estos para el ADN, deberías ser capaz de detectar ADN. La muestra fue llevada a este respetado laboratorio forense en California para pruebas de ADN. Y solo necesito tu firma. Coloque ambas etiquetas en el exterior. Sí, eso está bien. Informaron que no podían obtener un perfil genético. Esto no era lo que esperábamos. Lo que sí sabemos es que cada uno de nosotros tiene un código genético único que puede detectarse en las pruebas de ADN estándar. Ese código es un perfil genético que es una combinación de información genética que se nos da por nuestra madre y nuestro padre, solo a través de la unión sexual. Podríamos preguntar, ¿por qué no existe un perfil genético en este caso? Este misterio es objeto de más investigación. Si aceptamos los hechos y los hallazgos científicos de este caso de Argentina, entonces podemos decir sin duda que este tejido vivo del corazón ha surgido de una hostia, es decir, la vida ha venido de la materia no viviente. La vida en su forma más compleja ha llegado a ser espontáneamente, sin evolución y sin ancestro. Esto debe ser de inmenso interés para la ciencia sobre esas grandes preguntas sobre la vida, su origen y su evolución. Cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos y admiramos la belleza de la vida en sus muchas formas. Cada instancia es una causa para hacer una pausa y preguntarse. Cada flor es una impresionante obra de arte que colorea nuestro mundo. Todo esto es una fuente de alegría para nosotros los humanos, el más sofisticado al final de la línea en la progresión de la vida. Pero la vida no fue siempre el caso. Se nos dice que hubo un momento en el que la vida no existía en absoluto. Los científicos nos dicen que hace unos 14.000 millones de años hubo una gran explosión en el universo y la materia fue formada, pero no la vida. Se dice que la vida llegó hace 3.5 millones de años, cuando la materia y la energía estaban en el lugar correcto en el momento adecuado.
Las fuerzas de la naturaleza produjeron una forma muy primitiva de vida. No se sabe cómo sucedió. Esa primera forma primitiva de vida se dice que ha evolucionado y producido todas las formas de vida que vemos en la Tierra hoy. Muchas teorías no probadas han sido adelantadas, pero la búsqueda de cómo comenzó la vida continúa. Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, se ha sumado a la búsqueda. Tiene un ambicioso programa para intentar encontrar la respuesta a una de las preguntas más grandes sin resolver en la ciencia. La actual falta de conocimiento fue abiertamente concedida por el famoso profesor de Oxford Richard Dawkins al entrevistador Ben Stein. Entonces, ¿cómo comenzó? Nadie sabe cómo comenzó. Sabemos el tipo de evento que debe haber sido. Conocemos el tipo de evento que debe haber ocurrido para el origen de la vida. ¿Cómo fue eso? Fue el origen de la primera molécula autorreplicante. ¿Cómo sucedió eso? Te lo dije, no lo sabemos. Así que no tienen idea de cómo comenzó todo. No, y ni nadie más. Puede parecer sorprendente para nosotros que desde el advenimiento de la era científica y toda la investigación que han realizado los científicos a lo largo de los siglos, nadie tiene idea de cómo comenzó la vida. Pero la ciencia nos dice hoy que sabe con certeza cómo llegamos a estar aquí como humanos. Y esa idea vino de un botánico inglés del siglo XIX, Charles Darwin. Fue aquí, en este agradable pueblo rural fuera de Londres, que vivió Darwin. En esta sala escribió su famoso libro El origen de las especies. En él esbozó su teoría de la evolución, una teoría que ha dado lugar a una de las grandes revoluciones intelectuales de la historia humana y cambió drásticamente nuestra forma de ver el mundo y nuestro lugar en él. Es de Londres, una ciudad adornada con magníficos edificios, reflejando la gloria de su pasado. Muchos son identificados por su asociación como muy honrados y gente influyente, que han dejado su huella en la historia del mundo. No menos que el Museo de Historia Natural de Londres, a veces llamado la Catedral de la Naturaleza. Fue construido como un monumento a la gran idea revolucionaria de Darwin. Fue revolucionario porque se explicó en un muy diferente camino cómo llegaron los humanos a estar aquí. Darwin había observado lo que ahora es generalmente aceptado, que los cambios menores pueden ocurrir dentro de una especie con el tiempo, como resultado de las condiciones ambientales, como lo que vio en el tamaño de los picos de pinzones en las Islas Galápagos. De esta observación de lo que podría haber ocurrido dentro de una especie, Darwin siguió extrapolando que tal cosa podría suceder también entre especies. Esto conduce a su gran teoría de la evolución. La teoría darwiniana asume que, después de que la vida comenzó, continúa evolucionando. Las formas simples evolucionaron en formas más complejas, y después de miles de millones de años de evolución, este proceso produjo cada instancia de la vida que vemos en la Tierra hoy. No se ha encontrado aún una evidencia directa de la evolución de una especie en otra. Pero se confía en la similitud de características vistas en diferentes especies para hacer el caso. Darwin usó la ilustración de un árbol para explicar su teoría. En la base se empieza con esta sola célula. La teoría procede con la idea de que dentro de la naturaleza hay un proceso creativo trabajando. Pequeñas mutaciones aleatorias que pueden ocurrir en una especie y que son beneficiosas para la supervivencia de una especie se pasan a la próxima generación. Durante miles de millones de años, las mutaciones se acumulan y resulta en la sucesiva formación de nuevas especies. Los seres humanos están en la parte superior de una rama evolutiva. La teoría de Darwin es ahora casi universalmente aceptada por la ciencia. En esencia, la teoría sostiene que cada instancia de la vida en la Tierra hoy tiene que ser el producto de ese proceso evolutivo, y que tiene que haber provenido de esa primera célula, el ancestro común a toda la vida. Ninguna forma de vida puede estar en la Tierra hoy a menos que haya venido de ese árbol. Pero, ¿qué pasa con el caso de Argentina? Había tejido vivo del músculo del corazón y glóbulos blancos vivos. Esos llegaron espontáneamente.
No hubo millones de años de evolución. No eran parte del árbol de Darwin. Y no había una conexión ancestral con la primera célula en la base del árbol de Darwin. La teoría darwiniana ya no puede afirmar que toda la vida lo es producto de un proceso evolutivo, cuando ahora hay pruebas directas de un caso que no es producto de ese proceso. La teoría darwiniana es una teoría de todo o nada. Una excepción reduce la teoría, y esto ha sucedido ahora. Pero hay algo más que viene del caso de Argentina, y va a la pregunta del origen de la vida misma, el origen de la primera célula. Recuerde, en el caso de Argentina, el Dr. Lawrence señaló la presencia de esos glóbulos blancos. Miremos solo uno de ellos. Una célula como esta es la unidad básica de la vida, es evidencia de vida. La célula es el elemento más complejo y desconcertante jamás encontrado en el estudio de la biología. Cada célula diminuta ha sido comparada con una ciudad en funcionamiento y, sin embargo, todo lo que ves en esta pantalla podría entrar en la punta de un pin. Toma este libro de texto universitario de más de 1000 páginas para intentar explicar la célula. Algo de complejidad de la célula se ve en esta tabla de sus vías bioquímicas. Desde el exterior, la célula gana su combustible para operar su propia planta de energía con múltiples motores diminutos, y esto da vida y función al cuerpo. Tiene un sistema de carreteras, un sistema de abastecimiento de agua, un sistema de residuos, un centro de mando y mucho más. La célula se ha comparado con una pequeña fábrica, con miles de piezas bellamente diseñadas de maquinaria molecular intrincada, mucho más complicado que cualquier maquinaria construida por el hombre, y absolutamente sin paralelo en el mundo no vivo. El detalle en este gráfico es más complejo que el diagrama de circuitos de la computadora más avanzada del mundo. Muestra cómo se programa la célula para realizar y combinar todas sus funciones. Es una maravilla de arquitectura detallada y compleja. Pero lo más fascinante es lo que hay en el núcleo, el centro de mando. Contiene información escrita en lenguaje digital, que contiene el código genético, los programas que gobiernan tu vida, tu salud y tu capacidad reproductiva. También la célula es lo que capacita a tu cerebro para tener la capacidad de pensar y razonar, y que faculta al cerebro de un científico para procesar y tener sentido de la información compleja de la misma célula. Se dice que el contenido de la información es equivalente a 100 millones de páginas de la Enciclopedia Británica. Esta programación y contenidos complejos normalmente esperaríamos viniera de una entidad de diseño, una mente brillante. Las reglas de la biología dicen que las células solo pueden provenir de otras células existentes, pero la pregunta sigue siendo, ¿de dónde vino la primera célula? ¿Cómo llegó a ser tan compleja y contener evidencia tan obvia de magnífico diseño, ingeniería, lógica y propósito? La ciencia dice que lo que ves no fue diseñado en absoluto. La apariencia del diseño es una ilusión porque la teoría evolucionista darwiniana nos dice que las fuerzas ciegas, aleatorias, inminentes y no guiadas de la naturaleza pueden y autoensamblaron esa primera célula, y lo hizo a través de un proceso de evolución química con numerosas y sucesivas ligeras modificaciones a lo largo de 1000 millones de años. El cómo es no conocido. Pero en el caso de Argentina teníamos glóbulos blancos vivos. Eran tan complejos en su forma como vimos en esta tabla. Y llegaron a ser espontáneamente, y no por miles de millones de años de evolución. El caso proporciona pruebas directas que esas suposiciones no probadas sobre la evolución claramente no son correctas. El propio Darwin dijo, si pudiera demostrarse que existió algún órgano complejo que posiblemente no pudo haber sido formado por numerosas, sucesivas, ligeras modificaciones, mi teoría se derrumbaría por completo. Sabemos de hecho que esas complejas células sanguíneas blancas y el tejido cardíaco, en el caso de Argentina, son una realidad actual y no fueron formados por ningún proceso evolutivo. A prueba de Darwin, su teoría se ha roto absolutamente
y las ramificaciones serán inmensas. Toda la teoría evolutiva ahora tendrá que ser repensada y reescrita. Pero el caso de Argentina no es el único, donde los hechos y los hallazgos científicos presentan un desafío a la teoría de Darwin. Hay otros. Hay un caso en Sokolka, en Polonia. En esta iglesia, el 12 de octubre de 2008, la hostia de la comunión cayó en el piso mientras la comunión estaba siendo distribuida. La hostia fue puesta en un tazón de agua y encerrada en el sagrario. 7 días después, cuando el sagrario fue abierto, se notó una transformación de la hostia. El contenido se vertió en un paño de lino y se dejó secar. 2 profesores de patología de la Universidad Médica de Białystok tomaron muestras y las examinaron. Informaron que la sustancia era un músculo cardíaco humano, de un corazón que había sufrido, y que bajo el microscopio podrían ver fibras, las fibras musculares del corazón, finalmente entrelazadas con las fibras de la hostia, algo que, dicen los profesores, descartó cualquier posibilidad de intervención humana. También existe este caso en Lanciano, en Italia. En esta iglesia, en el año 750, se dice que durante la misa, en el momento de la consagración, el pan y el vino se transformaron frente a todos los presentes. Las reliquias se han mantenido en exhibición durante 1300 años. En 1971 fueron examinados por el profesor italiano Odoardo Linoli. Encontró que la sustancia era carne y sangre. La carne que él identificó como músculo del corazón, y era de la misma parte del corazón que se encontró en el caso de Argentina. Y está el caso de Tixtla, en México. El 21 de octubre de 2006, durante el tiempo de comunión, se notó que una de las hostias en el cáliz estaba manchada con una sustancia similar a sangre. Las muestras fueron tomadas y examinadas por patólogos en México. Informaron que la muestra contenía células blancas de sangre y tejido muscular de corazón. El tejido era de un corazón que también había sufrido, como lo que se encontró en el caso de Argentina y en el caso de Bolonia. La pregunta sigue siendo, ¿puede la ciencia decirnos de quién es el corazón? ¿Y es la misma persona en cada caso? La búsqueda para encontrar las respuestas es el tema de los documentales que seguirán en esta serie. Para más detalles sobre el caso de Argentina y otros y sus implicaciones para la ciencia y la religión, lea el libro Unseen, Nueva Evidencia.